Amigos, Europa se levanta contra Trump y apoya a Ucrania. ¿Estrategia o desafío real? Amigos, la tensión está que arde después del golpe inesperado de Trump a Zelensky, en el que dejó claro que Estados Unidos podría retirar su apoyo a Ucrania. Las potencias europeas han reaccionado con fuerza. Reino Unido, Francia, Alemania, España y otros países se han alineado con Kiev, desafiando directamente la postura de Trump y reafirmando su compromiso con una paz justa y duradera. Pero la gran pregunta aquí ¿es esto una verdadera estrategia para garantizar la seguridad de Europa o estamos ante una simple jugada política? Vamos a ser claros, la reunión entre Trump y Zelensky en la Casa Blanca fue un desastre para el líder ucraniano. Trump le dejó las cosas claras. O haces un trato con Putin o estamos fuera. ¡Boom! Así, sin rodeos. Para muchos, esta frase marcó un antes y un después en la guerra de Ucrania, porque significa que Estados Unidos podría alejarse del conflicto y dejar que Europa asuma la carga de apoyar a Ucrania. ¿Pero qué hay detrás de esto? Algunos dicen que Trump y Putin ya tienen un plan pactado en las sombras. Otros creen que Trump simplemente está cansado de gastar dinero en una guerra que no le conviene a Estados Unidos. ¿Será que Trump está presionando a Zelensky para que acepte un acuerdo de paz que beneficie a Rusia? Sea como sea, Europa no ha querido quedarse de brazos cruzados. Tras la reunión entre Trump y Zelensky, el primer ministro británico, Keir Starmer, reunió de emergencia a los principales líderes europeos en Londres para cerrar filas en torno a Ucrania. Es hora de dejar de hablar y actuar. Francia, Alemania, España, Italia, Suecia, Polonia, Canadá y más de 10 países han respondido con un mensaje claro. No vamos a permitir que Putin dicte las condiciones de la paz. Pero aquí hay una cuestión importante. ¿Europa está realmente lista para asumir el liderazgo de la guerra sin el respaldo de Estados Unidos? Macron, Scholz y Starmer han sido contundentes. Han prometido $2.000 millones en ayuda militar adicional a Ucrania. Más de 5.000 misiles antiaéreos para reforzar sus defensas. Incluso están dispuestos a enviar aviones sobre el espacio aéreo ucraniano. Esto suena como una Europa dispuesta a enfrentarse a Putin, pero ¿realmente lo harán? Ahora bien, aquí está la pregunta que nadie se atreve a responder. ¿Europa realmente desafía a Trump o simplemente está jugando su carta política mientras ya todo está pactado entre Trump y Putin? ¿Y si este desafío de Europa solo es una manera de presionar a Estados Unidos para que no los deje solos? Porque, seamos sinceros, sin el respaldo de Estados Unidos, Europa no tiene la capacidad militar para enfrentar una guerra prolongada contra Rusia. ¿Crees que estamos viendo el inicio de una Europa militarmente independiente o simplemente una estrategia política para no quedar mal ante la opinión pública? Todo esto nos deja con muchas preguntas. Tensión global. Europa ha decidido dar un golpe en la mesa y reforzar su apoyo a Ucrania, dejando claro que no permitirán que Rusia dicte las condiciones de la paz. Mientras Donald Trump advierte a Volodymyr Zelensky con retirarle el apoyo militar y financiero, el Reino Unido y la Unión Europea han reaccionado con una respuesta contundente y desafiante. Es hora de actuar y dejar de hablar, declaró Keir Starmer, primer ministro británico, al anunciar una coalición sin precedentes entre las principales potencias de Europa. Europa desafía a Trump, el apoyo a Ucrania se intensifica. La reunión de emergencia en Londres reunió a líderes de Francia, Alemania, España, Polonia, Italia, Suecia y otros países clave con un único objetivo: garantizar la seguridad de Ucrania sin depender de Estados Unidos. Starmer comprometió $2.000 millones en ayuda militar adicional para Kiev, incluyendo 5.000 misiles antiaéreos y presencia aérea en el espacio ucraniano. Europa debe cargar con el peso de la paz, pero no puede hacerlo sola.
Necesitamos el respaldo de Estados Unidos, enfatizó el líder británico. La escalada de tensiones comenzó cuando Trump, en una reunión explosiva en la Casa Blanca, exigió a Zelensky que hiciera un trato con Rusia o perdería el apoyo estadounidense. O haces un trato o estamos fuera, sentenció Trump en un mensaje demoledor. Europa ahora enfrenta una encrucijada histórica. Por primera vez, el bloque europeo está considerando asumir el liderazgo total en la guerra, incluso sin el respaldo de Estados Unidos. Starmer presentó un plan en 3 pasos para garantizar la seguridad ucraniana y estabilizar la región. Un refuerzo militar masivo a Ucrania para ponerlos en una posición de fuerza en cualquier negociación con Rusia. 2. Un compromiso de seguridad europeo para evitar que Rusia vuelva a atacar en el futuro. 3. Exigir garantías a Estados Unidos para que respalde cualquier acuerdo y evite que Putin lo rompa. Europa no quiere esperar más. El Reino Unido, Francia, Alemania y otros países han formado lo que han llamado la coalición de los dispuestos, un bloque que buscará presionar a Estados Unidos para mantener el apoyo a Ucrania y no ceder ante Putin. No todos los países podrán contribuir, pero los que estemos listos actuaremos de inmediato, dijo Starmer, dejando claro que Europa está dispuesta a poner botas sobre el terreno y aviones en el aire si es necesario. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha sido otro de los grandes impulsores de esta iniciativa, afirmando que la única manera de garantizar la paz es con una Europa fuerte y unida. Si no actuamos ahora, nos arrepentiremos en el futuro, afirmó Macron en la cumbre de Londres. Con Trump advirtiendo que podría retirar su apoyo y Europa reaccionando con fuerza, muchos analistas creen que podríamos estar ante un punto de quiebre en las relaciones transatlánticas. ¿Estamos viendo el nacimiento de una Europa militarmente independiente de Estados Unidos? Si Europa consigue convencer a Estados Unidos, Zelensky podría mantener su apoyo militar y financiero, lo que le permitiría negociar desde una posición de fuerza. Si Trump retira el apoyo completamente, Europa podría verse obligada a aumentar drásticamente su gasto militar y asumir un rol de liderazgo total en la guerra. Si Rusia ve que Estados Unidos se aleja, Putin podría aprovechar la oportunidad para lanzar una nueva ofensiva. Déjanos tu opinión. Si crees que Europa está haciendo lo correcto y debe reforzar a Ucrania, suscríbete a Noticias 24/7. Si crees que Europa está jugando con fuego y debería negociar con Rusia, comenta y dinos por qué.